Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela García. Hoy vengo a exponerles un tema muy interesante sobre radiología pediátrica y es cómo determinar el abuso infantil mediante las imágenes diagnósticas. Aquí les voy a brindar unos tips para cómo realizar un buen estudio, cómo tomar una buena imagen, cómo dar una entrevista adecuada y cómo llevar al radiólogo un estudio completo para que en base a eso él pueda determinar un mejor diagnóstico. Comencemos. El abuso infantil, también conocido como maltrato no accidental, es un problema muy grave que se presenta aquí en Colombia principalmente. Nos hemos dado cuenta que a partir de los años se ha aumentado el caso de maltrato infantil y que por otro lado no se están tomando las medidas adecuadas. Básicamente nosotros somos ese puente entre lo que sucedió y en lo que va a terminar. La función del tecnólogo es demasiado grande en estos casos, ya que nosotros somos los encargados de dar una información completa y que el radiólogo pueda establecer un diagnóstico más claro y se pueda deducir una mayor interpretación de los estudios. ¿Qué papel juega la radiología en este tema de los niños? Bueno, principalmente la radiología detecta lesiones ocultas. ¿Cómo podemos deducir que un niño está siendo partícipe de maltrato? Porque tenemos lesiones anteriores y que no se justifican con lo que nos refiere el familiar. ¿Cómo así? Coloquemos un ejemplo. Nosotros podemos tener un niño y ¿cuál es nuestro primer punto de partida? Es la entrevista al familiar. ¿Qué es lo que nos dice el familiar? Debemos llevar a cabo este diría yo que es uno también de los pasos más importantes para poder esclarecer este tema. Nosotros debemos de dar una entrevista completa al familiar. ¿Qué le pasó al niño? ¿Dónde estaba? ¿Se ha caído? ¿Sufre de algo? ¿Tuvo traumas anteriores? Todas estas cosas nos van a ayudar a esclarecer si todo lo que dice la madre concuerda con lo que se ve en la imagen del niño. La madre nos puede decir infinidad de cosas muy bonitas, pero nosotros nos vamos a dar cuenta si lo que nos dice, si todo lo que nos está refiriendo es la verdad por medio de estas imágenes. Ella puede decir que se cayó una vez, pero nosotros podemos encontrar cosas anteriores a lo que ella nos relata. Identifica patrones. Bueno, lo principal aquí. Un patrón muy importante es la edad del niño. No puede ser que estemos hablando de un paciente lactante y que nos digan que el niño se cayó cuando normalmente un bebé no camina. No podemos decir que un bebé se paró milagrosamente a caminar y se golpeó la cabeza. No es común. Nosotros también tenemos que estar muy de acuerdo sí, con lo que observamos. No solo quedarnos en tomar la imagen, también hay que ver los patrones por medio de la vista. Debemos ver si hay moretones, si hay lesiones, si hay laceraciones, todas estas cosas, si el niño refiere dolor cuando mueve alguna extremidad. Debemos de ser muy enfáticos en estos temas porque son los que nos van a guiar a una respuesta contundente. El procedimiento legal. En estos casos, bueno, sabemos que nosotros como tal no tenemos que ver en el proceso legal, nosotros solo somos un puente que nos va a llevar, que va a llevar al médico que está manejando el caso a determinar si efectivamente tiene que dar parte a las autoridades o si efectivamente se trata de lo que nos dice la madre y fue un accidente. Los estudios que se realizan. Tenemos la radiografía, la tomografía, la resonancia y la ecografía. Podemos decir que en este caso, cuando se trata de partes óseas, extremidades, lo primero que le van a mandar a un niño es una radiografía. Pero tenemos otros casos que por simple medio de la radiografía no los vamos a poder ver, que son los casos básicamente de los traumas cráneoencefálicos. Nosotros no podríamos determinar exactamente que un médico, que un niño con un trauma cráneoencefálico nos mande una radiografía, no sería lo ideal. La radiografía nos podría de pronto detectar si de pronto hay una fractura del cráneo, pero no nos diría a ciencia cierta qué está pasando dentro de ese cerebro, qué pasó más allá, si hay una lesión, si hay un hematoma, no lo vamos a poder ver fácilmente. Bueno, el radiólogo no lo va a poder determinar fácilmente con una radiografía. Entonces, hablaríamos en este tema que la radiografía lo podríamos ver para ver
otra clase de fracturas, otra clase de traumas, extremidades, más no nada relacionado con el cráneo y con los órganos. En este caso, la tomografía sería como lo fundamental en los traumas craneoencefálicos de los niños y en el parte de los órganos, preferiblemente una ecografía. Bueno, entonces vamos por este lado. Coloqué el caso número 1, lo quise colocar porque me pareció interesante. Ay, no encuentro la imagen. Este caso lo quisimos tomar por medio de rayos X. Tenemos un niño de 2 años de edad que llega al servicio, vemos el niño llorando, la madre manifiesta que tuvo una caída leve, posteriormente dolor en el pecho y la espalda. ¿Qué debemos hacer? La madre solamente nos refiere que el niño se cayó. Debemos empezar con la entrevista. ¿De dónde se cayó? ¿Cuándo se cayó? ¿Se ha caído anteriormente? ¿Ha tenido fracturas anteriormente? ¿Sufre el niño de alguna enfermedad degenerativa o problemas que puedan estar relacionados a esto? Hay que basarse fundamentalmente en lo que nos dice la madre. Ya tenemos la reacción de la madre, que solamente que se cayó, que no se ha caído más, no nos refiere nada más. Este tema es importante y es interesante, no es solamente tomar la imagen. Hay que hacer un estudio también visual. Si nosotros vemos el niño que le duele levantar las extremidades, que no puede levantar el brazo, que tiene moretones, que se le ve alguna laceración, nosotros debemos de colocarlo en la nota que va directamente al radiólogo. No podemos solo basarnos en lo que nos dice la madre porque podríamos estar cayendo en la misma mentira de la mamá. En este caso, se toma la imagen. ¿Qué podemos apreciar en esta imagen? Tenemos con estas flechitas rojas unos circulitos que se aprecian aquí, no sé si los alcancen a ver. Estos circulitos se llaman callo óseo. Son membranas que se forman a partir de una fractura. En este caso, nosotros nos damos cuenta cuando una fractura es nueva y cuando una fractura es vieja, dependiendo al estado de la cicatrización, por decirlo así. ¿Qué vemos de diferente entre este de acá arriba y este de acá abajo? Muy fácil. Estamos deduciendo que el de abajo tiene muchísimo más callo que el de acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente, porque todo en la vida tiene que ser deducido hipotéticamente, nosotros no podemos deducir nada, porque también podríamos caer en temas legales por andar deduciendo cosas, siempre tiene que ser hipotéticamente. En este caso, podríamos deducir que este niño, esta fractura, está pasada de más de 21 días, o aproximadamente más de un mes, por el grado que tiene el callito óseo. Este de aquí lo vemos más pequeño, quiere decir que primero podría haber sido este y esta pudo haber sido una segunda fracturita posterior a esta, porque la que tenemos aquí en verde es una más reciente. Aquí, esto es muy interesante. Normalmente las fracturas costales posteriores no se ven. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente no es normal que uno se fracture las costillas posteriores. Tendría que haber sido un trauma demasiado fuerte. No existe la posibilidad de que un niño se caiga y se fracture las costillas, y menos las posteriores. Aquí ya hay un caso muy interesante. Tenemos la fractura nueva y tenemos las fracturas viejas. No concuerda con lo que nos dice la madre. La madre nos refiere que no tiene traumas anteriores, pero aquí sabemos que sí porque ya hay fracturas viejas. No concuerdan las versiones. He aquí la importancia de por qué debe ser, es lo más importante de la entrevista. Ese es el primer puente que nos lleva
Una buena entrevista, una buena toma de una imagen y un caso bien redactado para que haya un buen diagnóstico del radiólogo. Conclusión. El niño, aquí se nota, tiene las fracturas viejas, tiene la fractura nueva, quiere decir que no concuerda con la versión de la madre. Posiblemente si es partícipe de maltrato por este tema. El segundo caso lo quise traer por medio de tomografía. En este caso tenemos un paciente lactante. La madre solamente nos refiere que presenta vómito e irritabilidad. No tenemos cómo observar que el niño tenga un moretón, digamos que a simple vista no lo podemos ver, que el niño se vea simplemente irritado. Tomamos la imagen, pero primero que todo hacemos la entrevista. La madre solamente dice que tiene síntomas, no se ha caído, no sufre de nada, no ha tenido traumas anteriores, todo muy normal. Se toma la tomografía del cráneo y aparece esta imagen. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que es una lesión vieja y que es una lesión nueva? En el caso de esta imagen, nosotros podemos ver la flechita aquí apuntando. Este niño tiene un hematoma subdural reciente porque el color que establece la imagen es blanca destellosa. La madre nos negó un trauma. Aquí efectivamente nosotros tenemos un trauma. Pero, ¿qué podemos observar más allá de la imagen? Nosotros vemos que hay unas pequeñas manchas oscuritas. ¿Qué quiere decir esto? Las manchas oscuras significan lesiones viejas, es decir, que el niño ha tenido traumas anteriores. ¿Cómo podemos deducir, hacer un diagnóstico diferencial? Coloquemos el ejemplo. ¿Cómo sabemos que esto no es un hematoma estructural, sino que el niño tiene una patología, tiene una masa, tiene un tumor? Cuando se presentan masas, tumores, nosotros podemos ver que estas masas desplazan el cerebro. Si esto fuera tema patológico, nosotros tendríamos que ver que la línea media del cerebro está desplazada hacia un lado, hay movimiento del órgano. En este caso no es así, en este caso podemos apreciar que es líquido. Entonces, este es un caso bien interesante, me gusta, está muy bien explicada la imagen. Aquí nos damos cuenta de la importancia que tiene que ver el relato del familiar con la imagen. Es preciso, es fundamental. Si uno quiere ver las cosas, debe de ser una muy buena entrevista. Es demasiado importante lo que refiere la madre para saber si está diciendo la verdad. Este sería mi segundo caso por tomografía. El tercer caso lo quise traer por medio de ecografía. Tenemos un paciente pediátrico que la madre refiere dolor abdominal, dificultad para levantar las extremidades. Bueno, entrevistamos dónde estaba el niño, qué ha comido, se ha golpeado, ha tenido traumas anteriores, tiene alguna patología, ha sido operado de algo. Listo. Digamos que la madre niega todo eso, solamente tiene dolor abdominal. Pasamos a la parte de la observación. El niño le duele los brazos, le duele el abdomen, no puede agacharse. Todo eso hay que anotar. Cuando se toma la imagen, la ecografía, nos damos cuenta que aparece esta pequeña mancha. Esta pequeña mancha nos deduce que hay un hematoma en la zona hepática. En este caso, para que haya una lesión hepática, tendríamos que hablar que una persona tenga un trauma severo. Recordemos que nosotros tenemos unas barreras de protección, la piel seguida del músculo. Ellos son el colchón para que nuestros órganos estén guardaditos y estén cómodos allí. No es algo factible que un niño tenga una lesión, un hematoma hepático, si no se ha caído
y aún así, si se cae, tendría que haber sido una caída demasiado grave. No, normalmente las lesiones hepáticas se dan a partir de un trauma severo. Estas imágenes se ven cuando un paciente ha pasado por un trauma en accidente de tránsito, que en medio de la caída de cierta altura, del choque de un vehículo con otro, se golpeó la parte abdominal, pero eso equivale a una fuerza demasiado alta. La fuerza para que algo traspase las membranas de protección, todas las protecciones que nosotros tenemos antes de llegar a los órganos, sería muy difícil de deducir. En este caso, pues el niño tiene un hematoma hepático que se debe llevar en control, porque no podemos deducir que con un simple golpe una persona se lesiona el hígado. Eso también debemos llevarlo a cabo. Este caso me pareció muy interesante, diagnóstico diferencial. También tenemos que llevar a cabo, no podemos siempre como deducir que el niño es víctima de maltrato, debemos de hacer una buena entrevista por eso. En este caso, digamos que llega una madre que su bebé tiene dolor en las extremidades, dolor para estirar los bracitos, las piernas, pero ¿qué hallamos en la imagen? Tiene múltiples fracturas en las extremidades inferiores. ¿Qué podríamos deducir? A simple vista diríamos, uy, lo fracturaron, tiene demasiadas fracturas, es violencia, pero aquí es parte fundamental también la entrevista. Existen varias patologías que se encargan de la desestabilización ósea, es decir, existen patologías donde los huesos no tienen un buen componente óseo, sino que por lo general los huesos crecen deformes y se fracturan fácil. Y ahí la importancia de uno preguntar si el bebé, si los niños sufren de algo. En este caso, el niño tiene una patología ósea, no tiene buen desarrollo de los huesos. Si observamos las imágenes, los huesos no son alineados, no encajan de la manera correcta que normalmente debe presentarse. Y no quiere decir exactamente que sea víctima de maltrato, sino que posee una patología ósea. En este caso, sí podemos decir que el niño es una patología, más no está siendo víctima de maltrato infantil. Bueno, hablemos un poquito de los signos radiológicos claves para detectar el maltrato. Uno, las fracturas múltiples. Estuvimos viendo en los casos que nos damos cuenta porque normalmente cuando hay maltrato infantil siempre vamos a encontrar fracturas viejas, no nuevas. Encontramos nuevas y viejas, entonces hay que estar muy pendiente de ese tema, de las fracturas anteriores. Si la familiar nos refiere que el niño nunca más se ha caído, pero encontramos fracturas viejas, podríamos deducir fácilmente que este niño está siendo maltratado, porque la madre está negando que tuvo alguna fractura, pero la imagen nos está aclarando de que sí ha tenido otras fracturas. La segunda, las fracturas costales y metafisiales. Sabemos principalmente que estas fracturas normalmente no se van a dar en unas caídas simples. No es fácil fracturarse las costillas y menos fracturas costales. Estas nunca, normalmente, por una simple caída no se van a ver. Y las fracturas metafisiarias, pues menos. Sabemos que en los niños, pues, pueden provocarse en algunas partes, como lo son el radio, pero necesariamente, pues, no se ven. Tendrían que ser unas fracturas demasiado fuertes, o sea, un golpe demasiado fuerte. Y la tercera, que es como para mí una de las más principales, la diferencia en tiempo. Nosotros podemos darnos cuenta cuánto tiempo lleva una fractura, dependiendo del tema de cicatrización. Podemos saber si hace más de un mes, si está reciente. Todo eso se puede ver por medio de la imagen. Entonces, este tema es muy importante. Es demasiado importante la entrevista que se le da al familiar para uno hacer la diferencia. La diferencia en tiempo es como lo más clave en este tema, porque nosotros podemos ver el tiempo que lleva fracturada una persona.
Si esto no concuerda con lo que nos refiere el familiar, pues tenemos un signo clave de maltrato. Conclusión. La radiología pediátrica es una herramienta clave de detección de abuso infantil. Es fundamental correlacionar los hallazgos con la clínica y actuar con responsabilidad ética para proteger al paciente. Bueno, esta conclusión es muy chévere porque básicamente es como una invitación. Entiendo que el tema de tomar imágenes es compleja, creo que es uno de los servicios que más se llenan. Inclusive yo trabajo en este momento en imágenes diagnósticas, el auxiliar, y es muy congestionado. Pero en este caso estamos hablando de niños. Creo que deberían dar como un tiempo más suelto para uno poder determinar esto. Sabemos que los niños lloran, que hay que inmovilizarlos y todo eso, pero a veces el mismo comportamiento del niño habla. Hay que hacer una buena entrevista al familiar, no solo quedarnos en qué pasó, tomar imagen y hasta luego. No. Si realmente nosotros queremos ser parte de la solución en el tema del maltrato infantil, que aquí vemos demasiados temas de niños y todo eso, sí deberíamos de estar un poquito más pendientes de esto. No solamente tomar la imagen, es también evaluar el comportamiento de los padres, sacar la mayor información posible, o sea, preguntar, cuestionar todo lo que uno pueda. Mejor dicho, hay que hacer una entrevista estupenda para llegar a este caso. Segundo, nosotros dependemos, mejor dicho, el radiólogo depende de nosotros. Si nosotros tomamos la imagen de un tórax, un rayos X de tórax, pero solo colocamos trauma en tórax, no refiere antecedentes quirúrgicos, y eso se quedó allí. Posiblemente el radiólogo también se quede así, en las mismas, porque no tenemos cómo sacar una buena deducción si no colocamos una buena información. Entonces deberíamos de ir un poquito más allá, no solamente tomar la imagen y ya. Bueno, muchas gracias, esta fue mi exposición, espero que les haya gustado. Recuerden que mi nombre es Gabriela García, estoy en la Universidad Libre y a Distancia UNAM y me encuentro muy feliz de estar estudiando radiología. Muchísimas gracias.